Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo y saludo grande a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa. Y a los que están aquí en la isla, pegaos a la pantalla como si sintieran que algo se movió en la casa, aunque nadie pasó por el pasillo. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te cambian la respiración aunque sea de día, con el sol prendido y la puerta cerrada. El Tonka no caminaba, el Tonka retumbaba. Donde quiera que sonara su nombre, la gente bajaba la voz. No era miedo común, era ese silencio incómodo que se forma cuando todos saben algo, pero nadie se atreve a decirlo. En Cantera, en Santurce, en los pasillos estrechos donde el cemento suda calor y memoria, su nombre no se pronunciaba por respeto o por supervivencia, porque cuando el Tonka estaba activo, las reglas no se discutían. Se obedecían. Carlos Giovanni Báez Rosa no nació siendo leyenda, no nació siendo Tonka. Eso se construye a sangre, a traición y a noches sin amanecer. Antes del apodo, antes del peso, antes de que su sombra se colara en la música urbana y en los camerinos, fue solo otro chamaco del barrio, mirando cómo el poder se repartía con pistola en mano y cómo el que no se alineaba desaparecía. En Cantera no hacía falta que te explicaran cómo funcionaba la calle. Lo aprendías rápido o no lo aprendías dos veces. El Tonka empezó abajo. Bien abajo, gatillero. Soldado, el que iba al frente cuando nadie quería ir. El que no preguntaba dos veces. El que cobraba barato al principio porque lo que quería no era dinero, era nombre. Y en la calle el nombre se gana cuando haces cosas que otros no se atreven ni a pensar. Cada encargo cumplido era un escalón. Cada enemigo menos, una firma invisible en su reputación. Poco a poco, la voz corría. Ese chamaco es serio. Ese chamaco no tiembla. Ese chamaco no habla. La organización lo vio. La FARC lo vio. En un mundo donde los líderes duran poco y los traidores duran menos, encontrar a alguien que ejecuta sin cuestionar es oro puro. Así fue como el Tonka subió. No con discursos. No con carisma, subió con resultados, con cuerpos que no aparecían, con problemas que dejaban de ser problemas, con mensajes claros aunque nadie los escribiera. En Cantera el control no se anunciaba, se sentía. Ya para cuando su nombre empezó a sonar fuera del barrio, el Tonka no era solo un gatillero, era estructura. Segundo al mando, mano derecha, el que hacía cumplir, el que bajaba la línea, el que resolvía cuando las cosas se salían de control. Y se salían mucho, porque cuando manejas drogas, armas y egos, el caos es parte del menú. Y el Tonka era el tipo que comía caos sin hacer mueca, pero la calle es una bestia ingrata. Te sube rápido y te cobra intereses. Mientras más poder acumulas, más ojos te miran. Y no todos te miran con admiración. Algunos te miran contando los segundos, otros te miran esperando que te equivoques. Y otros, los peores, te miran sonriendo mientras afilan el cuchillo. El Tonka empezó a moverse en otro mundo, el mundo donde la tarima se mezcla con la calle, donde los conciertos no son solo música, sino puntos de encuentro, donde la seguridad no es solo por fans, sino por enemigos. Ahí es donde entra el género urbano. Ahí es donde el peso callejero se vuelve una moneda y el Tonka tenía peso de sobra. No porque cantara, no porque produjera, sino porque su presencia decía, aquí no se juega. Se le veía acompañando artistas, cuidando tarimas, controlando altercados antes de que explotaran. No era un guardia común, era otra cosa, era una advertencia caminando. Para muchos artistas, rodearse de figuras así era una forma de blindaje. Para otros, era una forma de lavarse la conciencia, pero para la calle, eso era peligroso, porque mezclar fama con violencia siempre termina mal. Siempre.
Mientras tanto, en Cantera las cosas se tensaban. Había rumores, murmullos, gente diciendo que el Tonka estaba al garete, que se estaba juntando con quien no debía, que se estaba moviendo sin pedir permiso, que estaba olvidando quién mandaba de verdad. En la calle, esas frases no son chisme, son sentencia en pausa. Porque cuando alguien empieza a sonar demasiado independiente, el sistema se defiende. Y el Tonka, quizás sin darse cuenta, empezó a caminar por una línea demasiado fina, demasiado visible, demasiado confiado. La calle no perdona el exceso de confianza. La calle no olvida. Y la calle, cuando decide cobrar, no avisa. La noche del 1 de agosto del 2017 no empezó diferente. Cantera estaba viva. Música, carros pasando lento, gente reunida, risas mezcladas con tensión. El Tonka estaba allí, con su hermano, con gente cercana, con un artista urbano que en ese momento no sabía que estaba parado en el centro de una tormenta. Todo parecía normal, demasiado normal. El hermano del Tonka se fue un momento, a buscar comida, nada raro. En la calle esos minutos son eternos. Y cuando regresó, escuchó lo que primero pensó que eran tiros al aire. Pero no lo eran. Eran disparos secos, con intención, con dirección, con nombre y apellido. Lo que pasó después no fue confusión, fue ejecución. La traición no vino de afuera, vino de adentro. De la misma estructura que lo había levantado, de la misma calle que lo había respetado. Porque en este juego, cuando decides que alguien es un problema, no se discute, se elimina. El Tonka cayó allí mismo, en su barrio, en su territorio, mientras el caos explotaba, mientras alguien corría por su vida, mientras documentos caían al piso, mientras el miedo se regaba como pólvora. La calle hizo lo que siempre hace, siguió respirando. Como si nada, como si no acabaran de borrar a uno de los nombres más pesados de Cantera. Después vinieron los rumores, las versiones, los silencios, la gente diciendo que eso se veía venir, otros negándolo todo, algunos llorando, muchos celebrando en silencio, porque en la calle cuando cae un rey, no todos lo lamentan. Algunos ya estaban esperando el trono, y así terminó el Tonka, no viejo, no retirado, no arrepentido. Terminó como terminan casi todos los que viven de imponer respeto con miedo, traicionado por los suyos, convertido en historia, en advertencia, en leyenda oscura que todavía hoy, cuando se menciona, hace que la gente mire por encima del hombro. Porque aunque el Tonka murió esa noche, su sombra se quedó caminando por Cantera. Y las sombras, esas nunca se van del todo. Después de la muerte del Tonka, Cantera no quedó en silencio, quedó en suspenso. Ese es el estado más peligroso de la calle. No es calma, no es paz. Es la pausa que viene justo antes de que alguien apriete el gatillo otra vez. Los mismos pasillos, las mismas esquinas, los mismos puntos, pero algo había cambiado. El respeto ya no tenía dueño claro y cuando el respeto queda huérfano, la violencia se multiplica. La gente decía que el Tonka se había buscado lo suyo. Otros juraban que fue una traición sucia, innecesaria, cobarde. Pero la verdad en la calle nunca es una sola. La verdad se fragmenta según quien la cuente y desde qué esquina la cuente. Lo único indiscutible era esto. El segundo al mando había caído y eso dejaba un vacío que nadie podía ignorar. La FARC no era una ganga improvisada. Era una estructura con jerarquía, códigos y castigos. Y cuando alguien de ese nivel caía, no se trataba solo de venganza o ajuste de cuentas. Se trataba de control, de enviar un mensaje claro al resto. Aquí nadie está por encima del sistema, ni siquiera los que ayudaron a construirlo. Muchos no lo entendieron en el momento. Pensaban que el Tonka se había vuelto demasiado visible, demasiado confiado, demasiado mezclado con el mundo artístico, que se le olvidó que la fama no protege, que las luces no paran balas, que los camerinos no son trincheras. En la calle, salirte del libreto es un pecado capital. Y él llevaba rato improvisando. Se decía que empezó a juntarse con gente que no debía, que hablaba de más, que se movía sin consultar, que se sentía intocable. Y eso, en una organización violenta, es una sentencia no escrita. Porque el miedo funciona mientras todos crean que eres necesario. El día que piensan que eres un riesgo, el miedo cambia de dirección.
Tras su muerte empezaron las investigaciones. Las federales ya venían caminando lento, pero firme. No llegaron por el Tonka, llegaron por la FARC completa, y eso es algo que muchos pasan por alto. El Tonka murió cuando la maquinaria ya estaba encendida. Su caída no detuvo nada. Al contrario, aceleró el proceso. Testigos comenzaron a hablar, grabaciones salieron de la nada, gente que llevaba años callada decidió que era mejor colaborar que desaparecer. Y así, poco a poco, los nombres que antes solo se susurraban empezaron a aparecer en documentos oficiales. La calle y el sistema chocaron de frente. Mientras tanto, los que sobrevivieron al Tonka entendieron algo rápido. Nadie estaba a salvo. Ni los gatilleros, ni los mensajeros, ni los que solo resolvían vueltas. La paranoia se apoderó del barrio. Nadie confiaba en nadie. Los teléfonos se contestaban con cautela, las miradas duraban menos, y cada carro que pasaba lento era una amenaza potencial. Uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza fue el del Chino Oriental. Antes lo mencionaban bajito. Después de la muerte del Tonka, su nombre empezó a salir a flote con más frecuencia. Algunos decían que había advertido, otros que había permitido, otros que había movido fichas. En la calle, cuando hay humo, casi siempre hay fuego. Pero probarlo es otra cosa. La traición no siempre se ejecuta con la mano que aprieta el gatillo. A veces se ejecuta con silencio, con mirar para otro lado, con no avisar, con dejar que las cosas pasen. Y eso es lo que volvió este caso tan turbio, porque nadie podía señalar a un solo culpable sin señalar a medio mundo. Mientras los rumores corrían, la figura del Tonka se iba transformando. Ya no era solo el hombre violento. Empezó a convertirse en mito, en advertencia, en ejemplo, en historia que se cuenta a los chamaquitos para que entiendan cómo termina el que se cree más grande que la calle. Porque la calle no tiene favoritos, tiene usos temporales. Y ahí es donde entra el miedo verdadero. No el miedo a morir, el miedo a morir como Tonka, rodeado de gente pero solo, en tu barrio pero sin respaldo, traicionado por los que te llamaban hermano. Ese es el miedo que cala hondo, ese es el que cambia conductas. Algunos intentaron ocupar su espacio, ninguno duró mucho, porque el puesto del Tonka no era solo jerarquía, era equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, todo se descontrola. Más muertes, más ajustes, más errores, más exposición. Las autoridades aprovecharon ese caos. Operativos simultáneos, arrestos sorpresivos, extradiciones. De repente, nombres que parecían intocables aparecían esposados. La narrativa cambió. Ya no se hablaba solo de la muerte del Tonka. Se hablaba de una organización completa cayendo en efecto dominó. Y mientras eso pasaba, la música seguía sonando. Las tarimas seguían encendidas. Pero algo era distinto. La gente del género urbano empezó a medir más sus pasos, a mirar con cuidado quién estaba alrededor, porque el Tonka había demostrado algo que muchos preferían ignorar. Estar cerca de la calle no te hace invencible, te hace más vulnerable. Algunos artistas guardaron silencio, otros se distanciaron. Nadie quería quedar pegado a una historia que olía a sangre y a cárcel, porque cuando el sistema decide limpiar, no distingue entre protagonistas y extras. Todo el que esté cerca corre el riesgo de caer. El legado del Tonka no fue un imperio, fue una advertencia escrita en plomo. En Cantera su nombre todavía pesa, no como ejemplo a seguir, sino como recordatorio, de que el poder sin control se paga, de que la lealtad en la calle tiene fecha de expiración, de que la violencia no garantiza longevidad, y mientras el barrio intentaba volver a una falsa normalidad. Una cosa quedó clara, la muerte del Tonka no cerró un capítulo, abrió muchos más. Capítulos de traición, de venganza, de investigaciones y de silencios incómodos. Porque cuando cae una figura así, las ondas se sienten lejos. Y por mucho tiempo. Y lo peor es que todavía no habíamos visto lo más oscuro. Después de la caída del Tonka, la calle empezó a hablar, pero no en voz alta. Hablaba con gestos, con miradas largas, con silencios que duraban más de lo normal. En Cantera nadie preguntaba qué había pasado realmente, porque todo el mundo entendía que la respuesta podía costarte algo más que la curiosidad. Había una sensación rara, como si el barrio completo estuviera conteniendo la respiración,
esperando a ver quién era el próximo en caer. Las autoridades, que llevaban tiempo armando el rompecabezas, aprovecharon ese momento. Cuando una organización pierde a una figura clave, las grietas se abren solas. Y la FARC empezó a mostrar esas grietas. Gente que antes no hablaba empezó a buscar salidas. No por valentía, sino por miedo. Porque el miedo cambia de bando rápido cuando el poder se tambalea. Las investigaciones federales se intensificaron. No era un operativo improvisado. Era un plan frío, calculado, que llevaba años cocinándose a fuego lento. Grabaciones, seguimientos, informantes, transacciones monitoreadas. El Tonka había muerto, pero su nombre seguía apareciendo en conversaciones, en relatos, en reconstrucciones de hechos, como si su sombra todavía estuviera incrustada en la estructura. Mientras tanto, en la calle se corría otra versión. La versión que no sale en documentos. La versión que se cuenta de noche, con cerveza caliente y paranoia. Decían que el Tonka sabía demasiado, que había visto cosas que no debía, que había cruzado líneas invisibles, que su error no fue solo juntarse con quien no debía, sino olvidar que en la calle nadie es indispensable. Algunos juraban que intentó salirse, otros decían que quiso jugar a dos bandos, otros que simplemente se cansó de obedecer. La verdad, como siempre, quedó enterrada bajo capas de miedo y conveniencia. Porque en ese mundo, la verdad no libera. La verdad compromete. Los nombres empezaron a caer uno por uno. Arrestos aquí, extradiciones allá, titulares que confirmaban lo que el barrio ya sabía. La FARC no era un mito, era una organización real con estructura, armas, rutas y cadáveres que nunca aparecieron. Y el Tonka había sido parte de ese engranaje. Importante, pero reemplazable. En medio de todo eso, el género urbano observaba en silencio. Nadie quería quedar pegado. Nadie quería explicar fotos, videos, presencias incómodas. Porque cuando el sistema decide limpiar, no pregunta si estabas ahí por música, por amistad o por negocio. Si estabas cerca, estabas cerca. Punto. Muchos artistas empezaron a cambiar rutinas. Más seguridad, menos calle, menos improvisación. El miedo, aunque no se diga, se notaba. Porque el caso del Tonka dejó claro algo que antes se romantizaba demasiado. La calle no protege al artista, lo expone. Mientras los federales cerraban el cerco, algunos de los que habían sido cercanos al Tonka empezaron a desaparecer del mapa. No muertos. Desaparecidos socialmente, mudanzas repentinas, silencio en redes, cambios de número. En la calle eso es una confesión sin palabras. Y aún así, la violencia no paró. Porque cuando una cabeza cae, otras quieren ocupar el espacio. La ambición no se arresta tan fácil. Nuevos nombres comenzaron a sonar, nuevas alianzas, nuevas traiciones. El vacío que dejó el Tonka no se llenó con estabilidad, sino con más caos. La paranoia se volvió norma. Nadie confiaba en nadie. Los gatilleros dormían poco. Los jefes cambiaban rutas. Los mensajes se daban en persona. Y aún así, el miedo seguía filtrándose. Porque cuando el sistema te mira, no importa cuántas armas tengas, eventualmente te alcanza. La figura del Tonka empezó a convertirse en símbolo. Para algunos, un ejemplo de poder mal manejado. Para otros, una víctima de su propio entorno. Para los más jóvenes, una historia que escuchar con atención. Porque su final era claro. No importa cuán alto llegues, si lo haces sobre sangre, la caída es inevitable. Con el paso del tiempo, las versiones se solidificaron. La traición interna ya no era rumor, era consenso. No había sido un ataque externo, no había sido una guerra abierta, había sido una decisión, fría, calculada, ejecutada sin titubeos. Así se resuelven las cosas en ese mundo, y mientras el caso seguía desarrollándose en tribunales, en la calle se cerraba otro tipo de juicio, el juicio moral. Aunque nadie lo llame así. Muchos entendieron que el Tonka había cruzado demasiadas líneas. Otros pensaron que lo sacrificaron para salvar a otros, pero todos coincidían en algo. Su muerte cambió el balance de poder en Cantera para siempre. Los años pasaron, pero la historia no se enfrió. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, venía acompañado de una pausa, como si el aire se pusiera pesado por un segundo, porque el Tonka representaba algo más grande que él mismo. Representaba la ilusión de control, y su caída, la prueba de que esa ilusión siempre se rompe. Todavía faltaba mucho por salir a la luz,
operativos completos, confesiones parciales, detalles que nunca se dijeron en público. La muerte del Tonka fue solo el principio visible de una limpieza que llevaba tiempo gestándose, y lo que vino después fue aún más crudo. Después de la muerte del Tonka, el tiempo dejó de sentirse normal en Cantera. Los días pasaban, pero el ambiente seguía congelado, como si el barrio completo estuviera atrapado en el mismo segundo en que se escucharon los disparos. Nadie confiaba. Nadie se sentía a salvo. Y cuando la calle entra en ese estado, es porque algo grande se está moviendo por debajo. Los federales no perdieron ni un segundo. Sabían que ese era el momento. Cuando una estructura criminal pierde una pieza clave, el resto empieza a cometer errores. Llamadas fuera de lugar, reuniones innecesarias, mensajes mal cifrados, gente que habla más de la cuenta por miedo a quedarse sola. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las escuchas empezaron a pintar un cuadro claro. La FARC no era solo un grupo violento, era una organización con jerarquías, castigos internos, reglas estrictas y un método brutal para resolver conflictos. El Tonka no era la cabeza máxima, pero sí era una figura de respeto. Su muerte no fue casualidad ni impulso. Fue una orden ejecutada con sangre fría. En los audios se escuchaban frases que ponían los pelos de punta, conversaciones donde se hablaba de corregir problemas, de cerrar bocas, de evitar que la cosa se salga de control. Nadie mencionaba nombres directamente, pero todos sabían de quién se hablaba. En ese mundo, decir demasiado es firmar tu sentencia. La presión empezó a sentirse en todos lados. Residenciales vigilados, carreteras con más patrullas de lo normal, carros desconocidos estacionados por horas, helicópteros que pasaban más bajo de lo acostumbrado. El barrio entendió el mensaje. Ya no era solo calle contra calle, ahora era calle contra el Estado. Y cuando el Estado entra con todo, no entra a negociar. Algunos intentaron huir, otros pensaron que podían aguantar. Hubo quienes creyeron que todavía tenían protección, que todavía había contactos, que todavía podían moverse como antes. Error fatal. Porque cuando una organización se convierte en prioridad federal, nadie es intocable. Los arrestos empezaron a caer como dominó. Uno en Puerto Rico, otro fuera de la isla. Extradiciones silenciosas, traslados rápidos. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Y lo más aterrador no fue la velocidad, sino la precisión. Sabían exactamente a quién buscar, sabían dónde tocar. Mientras tanto, en la calle se seguía contando otra historia, una más oscura. Decían que el Tonka había sido eliminado para proteger secretos más grandes, que su cercanía con ciertos mundos lo había convertido en un riesgo, que su nombre empezó a pesar demasiado. Y cuando un nombre pesa, se corta. Los más viejos del barrio decían lo mismo de siempre. La calle no perdona a nadie que se crea más grande que la calle. Y esa frase empezó a resonar fuerte entre los más jóvenes, esos que todavía miraban la historia del Tonka como una película, sin entender que el final siempre es el mismo. En los tribunales, el caso se fue armando pieza por pieza. Testigos protegidos, evidencia acumulada durante años, rutas de dinero, armas vinculadas y una narrativa clara. La FARC había operado por años imponiendo control a través del miedo. Y el Tonka había sido parte de ese engranaje, hasta que dejó de ser conveniente. Las defensas intentaron sembrar duda, que si no había pruebas directas, que si los testigos eran cuestionables, que si la calle exagera. Pero la montaña de evidencia hablaba sola. Esto no era un crimen aislado, era parte de una estructura organizada que finalmente había quedado expuesta. En el barrio, la paranoia ya era total. Nadie sabía quién estaba cooperando. Nadie sabía quién era el próximo. Y cuando el miedo se mete así de profundo, el silencio se vuelve ley. Miradas al piso, conversaciones cortas, puertas cerradas temprano. El nombre del Tonka empezó a transformarse. Ya no se decía con orgullo ni con respeto. Se decía con cautela, como advertencia, como ejemplo de lo que pasa cuando te mueves demasiado visible, demasiado confiado, demasiado arriba. Y mientras el sistema seguía apretando, una verdad incómoda empezó a hacerse clara. La caída del Tonka no fue el final de nada. Fue el comienzo de una limpieza más grande. Una que iba a dejar cicatrices por años. Porque cuando una organización así cae, no solo se lleva a los culpables,
Se lleva amistades, familias, lealtades, se lleva la falsa sensación de control que muchos creían tener. Y lo que vino después fue el momento en que la calle entendió que ya no mandaba como antes. Cuando el polvo empezó a bajar, Cantera ya no era la misma. No porque se hubiera vuelto un lugar tranquilo, sino porque el miedo cambió de forma. Antes era un miedo ruidoso, visible, que caminaba armado por las esquinas. Ahora era un miedo silencioso, burocrático, que llegaba en sobres manila, en citaciones, en llamadas que nunca decían nombres, pero lo decían todo. Los que sobrevivieron al círculo cercano del Tonka entendieron algo tarde. El respeto que se construye con plomo no dura más que la utilidad que tengas para los demás. Y cuando dejas de ser útil, te conviertes en estorbo. Las declaraciones comenzaron a salir poco a poco. No en conferencias de prensa, no en entrevistas, sino en cuartos cerrados, con abogados presentes, con grabadoras encendidas. Gente que por años había jurado lealtad empezó a hablar. No por valentía, por miedo, porque cuando te ponen frente a una sentencia que te roba la vida completa, la calle deja de ser romántica. Se empezó a reconstruir la historia desde adentro. ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Quién mandaba de verdad? ¿Cómo se castigaban las faltas? ¿Cómo se resolvían los problemas? Y ahí el nombre del Tonka volvió a salir una y otra vez, no como leyenda, sino como pieza de un engranaje mucho más grande. No era el monstruo solitario que algunos pintaban, ni tampoco el héroe callejero que otros defendían. Era algo más peligroso, alguien que creyó que podía jugar en varios mundos al mismo tiempo sin pagar el precio. Calle, música, poder, visibilidad. Una combinación que siempre termina mal. Mientras tanto, los artistas que alguna vez caminaron cerca de ese fuego comenzaron a distanciarse. Nadie quería fotos viejas circulando, nadie quería nombres mezclados en narrativas que ahora estaban siendo leídas por fiscales. El silencio se volvió estrategia. Borrados discretos, recuerdos que nunca existieron. En el barrio, los chamaquitos escuchaban la historia como si fuera una advertencia contada en voz baja. Ya no sonaba cool, ya no sonaba aspiracional, sonaba trágica, porque el final estaba claro. Traición, cárcel, muerte, no había escape, no había final alternativo. Los familiares del Tonka cargaron con una cruz que nadie ve en los documentales. Miradas que juzgan, puertas que se cierran, el apellido que pesa, porque la violencia no se muere con el que cae, se riega como mancha de aceite alrededor de todo lo que tocó. Y aún así, en la calle siempre hay quien no aprende, siempre hay quien cree que esta vez será diferente, que ahora sí tiene el control, que ahora sí sabe cómo moverse. El legado del Tonka empezó a ser usado como excusa por otros que querían subir rápido, ignorando que el camino ya estaba marcado con sangre. Las sentencias comenzaron a caer, años que no se viven, se sobreviven. Celdas frías, rutinas repetidas. Tiempo infinito para pensar en decisiones tomadas en segundos. Ahí, sin público, sin respeto, sin ruido, muchos entendieron que la calle nunca fue leal, solo fue oportunista. En los documentos judiciales, la historia quedó escrita de forma fría, sin emociones, sin mitos, fechas, nombres, cargos, pero en el barrio la versión que quedó fue otra, más oscura, más real. La de un hombre que subió rápido, brilló fuerte, y cayó de la única manera en que se cae en ese mundo. Hoy, cuando alguien menciona al Tonka, ya no lo hace con orgullo. Lo hace como quien recuerda una tormenta que arrasó con todo y dejó cicatrices que todavía no sanan. Su nombre quedó tatuado en la memoria colectiva como advertencia. Cuando todo terminó, cuando los casquillos ya no estaban calientes y las patrullas dejaron de dar vueltas como tiburones cansados, quedó algo peor que el silencio. La costumbre. La costumbre de vivir sin el Tonka, pero también la costumbre de vivir con lo que él representó. Porque en Cantera y en muchos otros lugares parecidos, las figuras no desaparecen del todo. Se quedan flotando en las conversaciones, en los cuentos que se dicen de madrugada, en las advertencias que los viejos le hacen a los chamaquitos cuando creen que nadie los está escuchando. La ausencia del Tonka no trajo paz, trajo un reacomodo. Otros empezaron a ocupar espacios, otros a medir fuerzas, otros a cometer el mismo error creyendo que ahora sí lo iban a hacer mejor. Pero algo había cambiado. El miedo ya no era ciego, era más calculado.
La gente había visto cómo incluso los más temidos terminan cayendo por donde menos lo esperan, por la espalda. Los que estuvieron cerca esa noche nunca volvieron a ser los mismos. Hay cosas que no se cuentan en cámaras, que no aparecen en expedientes. El sonido exacto de un disparo en un lugar que conoces desde chamaquito. La imagen de alguien poderoso cayendo como cualquiera. Eso se queda pegado. Eso no se borra. En los barrios, el nombre del Tonka empezó a usarse como referencia, no como meta. No termines como él. Mira lo que le pasó. Ese camino no tiene salida. Y aún así, la tentación seguía ahí. Porque la calle sigue prometiendo lo mismo. Dinero rápido, respeto inmediato, poder sin espera. Lo que no dice es el precio. Ese siempre viene en letra pequeña. Los artistas siguieron sus carreras, los conciertos siguieron llenándose, la música siguió sonando. Pero en cada tarima donde alguna vez se sintió la presencia pesada de la calle, algo se había enfriado. Porque el espectáculo no puede tapar la realidad para siempre. Y cuando la violencia se cruza con la fama, siempre termina explotando. Los expedientes federales se cerraron. Los nombres quedaron archivados. Las condenas se cumplieron o se siguen cumpliendo. El sistema siguió su curso, lento, frío, implacable. Para el sistema, el Tonka fue un caso más. Para la calle fue una herida abierta. Y quizás ahí está lo más inquietante de todo, que la historia del Tonka no es única, que se repite con otros nombres, otros rostros, otros barrios. Cambian los apodos, cambian los escenarios, pero el final casi siempre es el mismo. Traición, muerte, cárcel, olvido. El verdadero terror no fue la violencia que ejerció, ni el poder que acumuló, ni el miedo que inspiró. El verdadero terror fue darse cuenta de lo frágil que era todo, de lo rápido que se apaga una vida que parecía intocable, de lo poco que vale el respeto cuando se construye con sangre. Hoy, cuando alguien pregunta quién fue el Tonka, la respuesta ya no es simple. No fue solo un nombre temido, fue un reflejo de un sistema que fabrica monstruos y luego se sorprende cuando devoran a los suyos. Fue la prueba de que en la calle no hay finales felices, solo pausas antes del próximo disparo. Y así se cierra esta historia. No con gloria, no con aplausos, sino con una advertencia que sigue retumbando en cada esquina donde alguien cree que el poder comprado con miedo es eterno. Porque en la calle, tarde o temprano, todos pagan.